a hablar sobre estrategias de monitorización en la reanimación por volumen. Bueno, el objetivo de la presentación es revisar los principios fisiológicos de cómo funcionan la fluidoterapia. Vamos a hablar un poquito sobre los efectos positivos, los efectos deleterios y vamos a hablar de las generalidades de las herramientas de monitorización. Hago esta salvedad porque no voy a entrar en una revisión extensa de la evidencia acerca de cada medida de monitorización. Las que traje ahí tienen respaldo científico, cada una podría ser una revisión por aparte. Y al final vamos a ver cómo podríamos integrar la información que les traigo. ¿Listo? Entonces, más o menos esta es la agenda de la conferencia, una breve introducción. Vamos a hablar un poco sobre el modelo Rose, qué pasa con la cinética de los fluidos, las consecuencias de la sobrecarga hídrica, algunos mitos en fluidoterapia y propiamente las estrategias de monitorización. Entonces, ¿qué buscamos cuando queremos hacer expansión de volumen o cuando queremos administrar fluidos? Optimizar el gasto cardíaco o la perfusión. Pero eso no es tanto así, entonces siempre vamos a tratar de mejorar la precarga, de corregir la volemia, de darle líquidos de mantenimiento para mantener esa perfusión que buscábamos mejorar estable, pero eso tiene sus aristas. Todo esto es un balance, tenemos que balancear riesgos, beneficios y la eficacia de la terapia. ¿Por qué pongo este término allí? Porque la eficacia de la fluidoterapia es inconstante y así mismo lo han descrito los diferentes autores que se dedican a investigar en este campo. Y todo va enfocado ¿a qué? A tener una terapia personalizada. Porque esto de una talla para todo el mundo, vamos a ver que no es tan seguro y no funciona de la misma manera. Entonces debemos evitar terapias fijas, ya sea una estrategia liberal o una estrategia restrictiva. Todo debe ser individualizado con base en el estado clínico del paciente y la información que obtengamos con la monitorización. Entonces, la misma cifra de líquidos todo el tiempo no, ni muy poquito todo el tiempo tampoco, ni sobrecargar a los pacientes. Entonces, les traigo el ejemplo de los 30 mililitros por kilo. Posiblemente esta medida que está en las campañas de manejo de la sepsis sirva para un gran o el grueso de los pacientes con sepsis, pero no los que están severamente comprometidos. Estos pacientes tienen otras condiciones que hacen que ellos posiblemente no se beneficien de esta carga de líquidos o no la toleren, porque una cosa es usted necesitar agua y otra cosa es tolerar la carga que necesita. Y eso es lo que debemos evaluar con base en la monitorización. Entonces, aproximadamente desde el 2013 creería yo que empiezan a hablar de las estrategias o las fases de la fluidoterapia. Ponen este acrónimo muy bonito que es el ROSE, donde hablamos de resucitación, optimización, estabilización y evacuación, en la cual tenemos una fase donde administramos líquidos y otra fase donde desreanimamos. En ambas fases podemos complicar al paciente si no lo hacemos con precaución. Entonces, en una lo sobrecargamos y en la otra le hacemos una desreanimación tan vigorosa que lo podemos dejar hipoperfundido. Entonces, todo es un equilibrio, un balance muy delicado, donde tenemos un paciente con normovolemia que está perfundido y un paciente que si lo bajamos a hipovolemia y nos quedamos cortos, pues la mortalidad se aumenta y las complicaciones también. Y para el otro lado pasa lo mismo. Entonces, un paciente que está hipervolémico va a tener también problemas de perfusión, va a tener también mayor estancia, va a ser difícil de desmontarlo del ventilador, va a tener disfunción renal. Entonces, eso se convierte en un ciclo vicioso. Tenemos un paciente que consideramos que está hipoperfundido, no monitorizamos, le ponemos más líquidos, se complica todo, pensamos que le sigue faltando reanimación y todo esto se traduce en edema, en hipervolemia y en todas las complicaciones que esto trae. Ahora, un paciente con edema no necesariamente está hipervolémico. Un paciente con edema puede tener una hipovolemia relativa y requerir un fluido en particular para mejorar su perfusión. Ahora, el término sobrecarga hídrica debemos utilizarlo cuando tengamos la evidencia clínica de que esta retención hidrosalina esté congestionando el sistema venoso. En el paciente con edema periférico debemos evitar usarlo de manera indiscriminada. Entonces,
este círculo vicioso se transforma en esta espiral en la cual tenemos un paciente hipovolémico, lo resucitamos, se edematiza, hace edema visceral, hipertensión intraabdominal, compresión mesentérica, hipertensión venosa y en esta no la pasamos y el paciente en algún punto entra en disfunción renal, en oliguria por edema de los riñones y edema de los órganos capsulados y el crosstalk que hacen entre los riñones, los pulmones, el corazón y todo esto termina en un paciente con hipertensión de diferentes compartimientos, incluso el torácico, y termina en disfunción múltiple de órganos y se muere. Entonces, como les decía, es un delicado equilibrio. Si está hipervolémico, se dematiza la hipertensión intraabdominal, se compromete la perfusión, el sistema respiratorio, no cicatriza, hay falla múltiple de órganos. Y si lo tenemos isquémico, las anastomosis fugan. Nosotros tenemos pacientes quirúrgicos que les han hecho resecciones intestinales y los han anastomosado de una vez y pues si no los reanimamos adecuadamente, terminan con fístulas y fugas, hacen isquemia esplénica, también terminan en disfunción múltiple de órganos, hacen alteraciones del sensorio, entre otras de las manifestaciones del bajo gasto. Ahora, cuando nosotros ponemos líquidos, sabemos a dónde se van, sabemos qué pasa con un bolo de Harman, qué pasa en una hora, cuánto porcentaje de ese bolo que estamos administrando se queda en el espacio intravascular y el resto para dónde pega. Pues el doctor Hahn tiene una serie de estudios en los cuales ha evaluado la cinética de los líquidos. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que está en negro, la gráfica de la izquierda, vemos cómo se comportan diferentes fluidos administrados en pacientes sanos que van a cirugía electiva. Y en la derecha es una gráfica similar, solamente que la diferencia es que se compara Harman y acetato con hidroxietil starch. Para resumirles estas gráficas, esta es la información que se obtuvieron de estos estados. Entonces, si le administramos un bolo de dextrosal 5, en una hora el 10% de ese bolo se queda en el espacio intravascular, en una hora. Si vamos a los cristaloides que utilizamos en reanimación, solamente un cuarto de ese bolo va a permanecer en el espacio intravascular. Y los coloides, pues hablemos principalmente de la albúmina, ya sabemos que los almidones están fuera de combate. Se dice que aproximadamente el 100%, esto es incierto, pero sí tienen una durabilidad en el tiempo, una permanencia que favorece ciertos estados. También tenemos que la fluidoterapia a lo largo de la historia está llena de mitos y llena de falsas creencias que pues, la evidencia ha ido desenmascarando y las ha ido desvirtuando. Entonces, que el paciente séptico está hipovolémico, no todos. Que los sépticos tienen pérdidas insensibles, sí, pero pues tampoco es una condición sine qua non. Que baja precarga es igual a fluidoterapia, ya vamos a ver que no todos lo toleran. El paciente quirúrgico está hipovolémico, tampoco. Y edema igual diuréticos, no necesariamente. Entonces, las consecuencias de la sobrecarga hídrica son tantas que espero que no se abrumen con esta gráfica, solamente traerla para mostrar lo que tiene más riesgos. Y si la hipovolemia es mala, la sobrecarga hídrica sí que lo es. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar propiamente de monitorización. Entonces, el fundamento de la valoración de la precarga habla de la capacidad de respuesta de una persona al volumen. Entonces tenemos dos curvas, dos tipos de función cardíaca, una que está normal y una que está comprometida, en la cual pasamos de un estado de hipovolemia a un estado de hipervolemia, y en el paciente que tiene compromiso de la función cardíaca, inicialmente va a tener o cambios de la permeabilidad o compromiso de las presiones del tórax. Este es el paciente que se sobredistiende y empieza a hacer síntomas de congestión venosa y disfunción por edema tisular, mientras que el paciente que está hipervolémico y que tiene compromiso de la permeabilidad, este es el que nos va a hacer edema pulmonar, el que se va a comportar como si tuviera un SDRA. Entonces, detrás del reto de volumen, que es una de las principales herramientas para navegar en el paciente que estamos reanimando con volumen, tenemos unas curvas que se nos hacen muy familiares y que yo creo que en la práctica diaria basamos todo en esto, y son el diagrama de Gayton y la curva de Frank Starling. Entonces, esta gráfica nos muestra como un paciente con una función normal, que tiene un retorno venoso normal, que no tiene aumento de las presiones de la aurícula derecha, con una carga de volumen, cambia en la porción de la curva de función cardíaca, aumentando su volumen sistólico o su gasto cardíaco. Ahora, ¿qué pasa con la presión media de llenado sistémico? Pues si tuviéramos este punto acá en cero donde no hay flujo,
Quiere decir que la presión de llenado sistémico es igual a la presión en la aurícula derecha, no hay delta, no hay gradiente de presiones y no va a haber movimiento de flujo. Entonces, a medida que disminuimos la presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco o el retorno venoso van a aumentar. ¿Por qué? Porque se genera un gradiente y eso es lo que uno busca con el aumento de la carga del volumen, en teoría. Ahora, si el paciente no tiene una buena reserva cardiovascular, no tiene una buena tolerancia, pues vemos que el aumento o el delta que se hace del cambio de volumen es mucho menor, es insignificante y lo que vamos a hacer es empeorar la función cardíaca. Entonces, nosotros tenemos un paciente con reserva funcional miocárdica, donde tenemos una sarcómera con una contracción parcial o una elongación parcial que va a tolerar ser elongada más y que va a responder adecuadamente. Entonces está el delta de volumen, el delta de presión y el paciente que ya está con una función comprometida, que ya tiene sus sarcómeras casi que distendidas en su totalidad y que una sobrecarga solamente va a llevar a una sobredistensión y a un deterioro de la función cardíaca. Entonces, cuando nosotros monitorizamos un paciente, tenemos que tener en cuenta que la coherencia hemodinámica puede estar perdida y la presión arterial media, la presión de pulso, la frecuencia cardíaca me pueden estar reflejando una cosa y lo que está pasando en los lechos capilares es otra. A eso es lo que nosotros denominamos pérdida de la coherencia hemodinámica y compromiso en la microcirculación. Entonces, por eso es bueno tomar decisiones con base en múltiples herramientas y elementos de juicio y no guiarnos solamente de lo macro, de lo que estamos viendo ahí. Nos toca ir más allá. Entonces, tenemos diferentes elementos. Tenemos elementos de monitorización básica como está el relleno capilar, el Motley Score, los deltas tanto de CO2 como de saturación venosa y el lactato, que son los que nos muestran qué pasa a nivel de la microcirculación, y tenemos también pues, la macro, la presión arterial, la presión sistólica, la presión media, la frecuencia cardíaca y el índice de choque. Y esto tenemos que balancearlo, lo que les decía, puede haber una pérdida de la coherencia hemodinámica y unos datos aislados no me pueden estar reflejando lo que está pasando en la economía tisular. Ahora, en cuanto a elementos de monitorización avanzada, contamos con muchas más cosas. Pues el catéter de arteria pulmonar, que sería la estrella de la monitorización hemodinámica, pues por ser el de donde partimos. Tenemos otros métodos no calibrados y los métodos calibrados que permiten el análisis por el contorno de la onda de pulso, el Doppler esofágico, los métodos de impedancia o de bioreactancia que ya son no invasivos y de pronto tienen una serie de peros, pero si los tenemos a disposición no debemos desecharlos. Todos con sus pros y sus contras. Vamos a ver que no hay un método de monitorización perfecto, siempre vamos a tener un estándar y lo ideal sería utilizarlo siempre que lo tengamos disponible. Adicionalmente, uno no monitoriza con todos los elementos a todo el mundo, siempre va a haber un perfil de paciente con unas necesidades específicas y se va a beneficiar más de uno que otro equipo. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen compromiso pulmonar, SDRA, se van a monitorizar con algo que tenga evaluación del agua vascular extrapulmonar y de los índices de permeabilidad. Esto va a ser más favorable para ellos que un paciente que sea una falla cardíaca pura, que se va a beneficiar más de otro tipo de dispositivo, como el catéter de arteria pulmonar, por ejemplo. Entonces, continuando con el tema, vamos a empezar por las medidas estáticas. La PVC, sí, muy controvertida, pero no la desechemos del todo. Uno puede utilizarla de dos formas. Entonces, o como un marcador de volemia, sí, es estático, en ese momento es lo que se está midiendo y eso varía en el tiempo, tiene sus pros y sus contras. Siempre que lo usemos debemos de conocer las limitaciones de la técnica. Tiene una relación no lineal, recuerden que las venas son distensibles y por lo tanto la transmisión de presiones va a estar influenciada por la presión del pericardio, la presión del tórax y por los movimientos respiratorios. Entonces nos orienta, pero no nos va a decir plenamente la realidad. También nos va a mostrar la respuesta precarga y no propiamente con una cifra, sino como un margen de seguridad. Por lo tanto, los valores extremos son los que nos van a ayudar. Los valores intermedios nos van a dejar una zona gris que tenemos que rellenar con datos recopilados con otras estrategias. ¿Listo? Entonces van a servirnos de margen de seguridad. Un paciente con PVCs casi que negativas y en ventilación mecánica están a presión positiva, uno puede considerarlo como un candidato a evaluar la respuesta a volumen, mientras que un paciente que tiene unas PVC voladas, uno ya por seguridad podría estarlo sacando de ese grupo. O un paciente que tú le pones una carga de líquidos y se le eleva la PVC drásticamente, pues también uno consideraría que la fluidoterapia no es la mejor opción para ese paciente. El catéter de arteria pulmonar
Es muy útil, es un poco dispendioso de usar, es una medida supremamente invasiva. Nos permite mediciones de gasto cardíaco, mediciones intravasculares, tanto de cavidades derechas como izquierdas. Tenemos que tener en cuenta que estas mediciones son intermitentes, aunque algunos dispositivos nuevos pues, permiten hacer medición continua de gasto cardíaco y otras variables. Conforme avanza la tecnología, el catéter va ganando más propiedades y más cualidades. Nos permite una caracterización fidedigna del perfil hemodinámico, recordemos los perfiles de Forrester, y pues la presión en cuña se va a comportar similar a la PVC. Es una presión transmitida desde las cavidades izquierdas, también va a estar susceptible de los otros elementos dentro del tórax que le pueden estar transmitiendo la presión, pero también nos sirve como guía. Y recordemos, es intermitente, por eso la incluye dentro de las variables estáticas, y tenemos la limitación de que las variables que nos pueda alimentar la información arrojada por el catéter no nos van a hablar de respuesta a volumen propiamente. A partir de eso van ganando propiedades y aparece la termodilución transpulmonar, que no es más que una adaptación del método de Fick, en la cual tenemos una sustancia que se diluye. En este caso, pues no es una sustancia propiamente, sino que es calor. Entonces podríamos hablarlo como si fuera un tinte térmico, y lo que vamos a mirar es cómo se difunde ese calor en el flujo cardíaco. Y con base en esto vamos a tener las mediciones que nos permiten conocer la cantidad de líquido o sangre que hay en el tórax y separar la parte pulmonar de la parte de los grandes vasos y las cavidades cardíacas. Entonces también el agua vascular extrapulmonar y el volumen sanguíneo intratorácico son las medidas que nos van a orientar respecto a cómo está la precarga de ese paciente. Es un método subrogado, es válido de precarga. Siempre es mejor utilizarlo en conjunto con otras herramientas. Sirve como método de calibración para los dispositivos que tienen mediciones continuas del gasto cardíaco, y pues solita, per se, no me va a evaluar la respuesta a volumen. Entonces, seguimos con mediciones estáticas cada vez más sofisticadas, pero cada vez más útiles y con mejor rendimiento. Entonces, si vamos integrando lo que tenemos hasta ahora, tenemos unas personas que tienen compromiso hemodinámico, tienen compromiso respiratorio, tienen signos de sobrecarga o no, o tienen compromiso de la volemia, y los podemos encajar en este algoritmo. Entonces, la persona tiene compromiso del agua vascular extrapulmonar, ¿está normal o aumentada? Si está normal, evaluemos la volemia con las variables de precarga. Si el paciente tiene baja precarga, pues es hipovolemia pura, sería candidato a evaluar cómo le va con el volumen. Si no tiene compromiso de la volemia, pues está normal. Y si está aumentado, pues el paciente tiene una hipervolemia leve y tiene una función cardíaca adecuada que le permite tolerar esa sobrecarga. Si está aumentada el agua vascular extrapulmonar, hay que ver si es por permeabilidad y si hay hipovolemia, o si hay disfunción cardíaca con normovolemia, o por el contrario, lo que hay es un aumento de la permeabilidad vascular. Y los pacientes que están hipervolémicos casi siempre se relacionan con disfunción cardíaca y netamente la hipervolemia o sobrecarga de fluidos. La ecocardiografía es sumamente útil. Alirio, yo creo que les nombro una de las poquitas utilidades que tiene en la parte respiratoria, y van de la mano con la parte cardiovascular. Casi todos los protocolos de ecocardiografía crítica evalúan tanto el componente pulmonar como el componente hemodinámico en los pacientes que tienen disnea y disfunción circulatoria. Entonces, tanto el ecocardiograma transtorácico como transesofágico ha mostrado gran utilidad en la evaluación de la respuesta a volumen. Tiene beneficios, sí, me permite estimar volúmenes y presiones, estructura y función, medición indirecta del gasto cardíaco, permite hacerle seguimiento de la respuesta a volumen, establecer rápidamente perfiles hemodinámicos sin invadir al paciente, y es sumamente útil en los pacientes que están con asistencia ventricular. Las limitaciones, en cuanto a la estimación de presiones de llenado, pues son mediciones indirectas a través de indicaciones que obtiene uno mediante el Doppler, y pues también tiene mediciones intermitentes, y las ventanas ultrasonográficas o ecográficas del paciente pueden causarnos problemas a la hora de tomar las mediciones. Entonces, hay diferentes índices para diferentes pacientes, si el paciente está en espontáneo o no, o si está consciente. Entonces casi siempre vamos a hablar de formas cardíacas, funcionalidad cardíaca, contractilidad, volúmenes telediastólicos. Vamos a aplicar el Doppler
para evaluar el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo o la variabilidad de las venas cavas, la cava superior con ecocardiograma transesofágico y la cava inferior en la subsifoidea con el ecocardiograma transtorácico. Entonces, como les debería diciendo, el paciente que está respirando el espontáneo, pues uno mira si las venas colapsan o no, y en el paciente que está en ventilación a presión positiva hay que evaluar la distensibilidad. Ahora, ya vamos a ahondar en esto, pero ellas per se no son la mejor forma de guiar la respuesta a volumen. Hay personas que en la práctica, digamos que solamente evalúan la cava y con eso definen, ay, póngale líquidos. No, eso no está bien. Eso nos ayuda a orientarnos, pero no define la terapia. Adicionalmente, pues también el Doppler tisular y el Doppler transmitral nos van a permitir orientarnos respecto a cómo está la hemodinamia de ese paciente. Y la ultrasonografía pulmonar, así como decía Lirio, nos permite evaluar qué pasa con el desmonte, nos permite establecer el nivel o la severidad del edema pulmonar, yendo desde un patrón de aireación completamente del pulmón a las líneas B difusas, las líneas B coalescentes y el patrón de consolidación. Todo esto con base en la severidad del edema y la cantidad de agua vascular extrapulmonar, que tienen una correlación que está fuertemente asociada. Entonces nos detecta edema pulmonar, tanto de permeabilidad o de sobrecarga, como el edema desencadenado por desmonte o el WIPO. Y lo podemos usar de acuerdo a los protocolos. Hay varios protocolos, el protocolo FOLS, el RADIUS, cualquiera, pero pues solamente van a variar en el orden en que estamos evaluando ciertos elementos dentro de la valoración ultrasonográfica. Entonces, tiene una correlación de acuerdo a la intensidad del síndrome alvéolo intersticial, o lo que denominamos, pues, genéricamente con el edema pulmonar. Entonces, un paciente puede tener hasta 5 líneas B, eso puede ser normal, ya cuando hablamos de 5 a 15 se hace significativo y es un síndrome alvéolo intersticial leve, va aumentando entre 15 y 30 líneas de moderado, y estas líneas tienden a coalescer hasta formar un pulmón completamente blanco, y ya luego va a estar consolidado, va a tener más de 30 líneas B en todos sus campos. Recuerden que esto es por cuadrantes, no es que va a tener 15 líneas en un solo punto donde pongo el transductor, sino que ese es el total de la evaluación de todo el tórax. Y el ultrasonido de congestión venosa, pues si tenemos pérdida de los movimientos respirofásicos en el patrón Doppler de ciertas venas, si tenemos inversión de los patrones de flujo, y así mismo van a ir aumentando la severidad de los indicadores del Doppler venoso. Normalmente en el ecocardiograma que hace el cardiólogo se describen estas variables, pero el VEXUS viene cobrando bastante importancia en la reanimación y en la desreanimación de los pacientes que tenemos en cuidado intensivo. Entonces, una vez nos hemos llenado de elementos, tenemos que ver a qué paciente y cómo vamos a reanimarlo, ¿cierto? Entonces, las pruebas de respuesta a volumen serían como lo más indicado, asociado a las variables que ya les nombré. Entonces, ¿cuándo iniciar? Vamos a ver que esto tiene riesgos, tiene beneficios, y hay que ver también la tolerancia a las mismas. Entonces, siempre que pensemos en líquidos, debemos hacerlo cuando haya un desencadenante. Entonces, que un índice cardíaco caído, taquicardia, compromiso de la presión de arteria pulmonar, una entrega de oxígeno bajita, o un paciente que esté hipotenso, que esté hiperlactatémico, ligúrico, que tenga comprometidas las ventanas de choque. Ese paciente es el que es candidato a utilizarlo una prueba o una carga de líquidos. Entonces, ¿qué pasa si no lo evaluamos y seguimos la terapia ciegas? Bueno, pues estos pacientes tienen sus consecuencias. Si uno no evalúa qué pasa, si uno ignora que el paciente no responde a líquidos, va a inducirle disfunción del ventrículo derecho, hipotermia, congestión venosa, hipertensión intraabdominal y todas las cosas que ya les mostré. Por eso hice este alto antes de continuar, para resaltar la importancia de hacer la valoración y saber quién sí tolera y quién sí responde a líquidos. ¿Listo? Entonces, la primera, y me parece que es muy útil, es el test de elevación pasiva de las piernas. Tiene los efectos de una carga de 300 mililitros, que es completamente reversible y que no me va a aumentar la sobrecarga del paciente en caso de que éste tenga ese riesgo.
Esta es la técnica que está descrita. Lo importante es tener un método estandarizado, no hacerlo como bien nos parezca o se nos ocurre en el momento, sino respetando la técnica, preparando el paciente y monitorizando el gasto cardíaco, ya sea con el BTI y ultrasonido o con alguno de los dispositivos que nombré anteriormente. Lo bueno de esta prueba es que esta carga de fluidos es reversible. Como les decía, viene del sistema de reservorio venoso que tenemos, aumenta el volumen estresado y vemos qué pasa con el gasto cardíaco. Y pues necesita un sistema de validación, como les decía, ya sea eco, un sistema de análisis del contorno de la onda de pulso. No debemos guiarlo con variables como la presión arterial y la presión de pulso, que pues uno las asocia al volumen sistólico, porque los cambios, las modificaciones de los lechos capilares se demoran y sus efectos pueden amortiguar lo que uno está buscando realmente con la carga de líquidos. Entonces nos va a dar una falsa medición y vamos a tomar decisiones clínicas con base en unos datos sesgados o erróneos. Los otros elementos que tenemos son la BBS y la variabilidad de la presión de pulso, son equivalentes, pero el que mejor refleja las condiciones es la variabilidad del volumen sistólico, porque estamos hablando netamente de volumen y no de presiones. Y recuerden que las presiones dependen también de un componente muy especial, que es la elastancia arterial, y no la estamos teniendo en cuenta en algunas de estas mediciones. Esto se aprovecha de la variabilidad del ciclo respiratorio y su impacto sobre el componente hemodinámico. Entonces tienen un punto de corte de alrededor del 12 al 10%, de acuerdo a donde lo lean, y lo que vamos a ver es que en un paciente que esté con un volumen controlado de 8 mililitros por kilo, en ventilación a presión positiva, que no tenga arritmias y que esté plenamente sin esfuerzo respiratorio, los cambios del volumen respiratorio van a inducir cambios en el volumen sistólico. Y de acuerdo a la parte de la porción de la curva de Fresnel-Starling donde estén, entre más pendiente o entre más estén en la parte de más abajo de la curva, mayor va a ser la variabilidad del volumen sistólico y mejor va a ser la respuesta. Y si lo tenemos en la parte plana, pues no va a responder a fluidos. Esto es básicamente lo que evalúa esta técnica. Ahora, si tenemos un paciente con disminución de la función ventricular, la variabilidad va a ser mínima y la respuesta a volumen tampoco va a ser la mejor. Por eso siempre vamos a estar dependientes de la reserva cardiovascular que tenga el paciente. ¿Tiene falsos positivos? Sí, en los pacientes en espontáneo, en los pacientes que tienen arritmias, fallas del ventrículo derecho, nos van a arrojar falsas respuestas a volumen. Y si ventilamos por debajo de 6 por kilo, incluso de 7,5, va a haber una pérdida de la exactitud de estas mediciones y nos pueden dar falsos negativos, lo mismo a los pacientes que tienen una baja distensibilidad pulmonar o que están taquipnéicos. Por eso esos pacientes tienen que estar plenamente controlados. Las pruebas de oclusión respiratoria lo que tratan de hacer es anular el bloqueo del llenado del retorno venoso que me induce el ciclo respiratorio. Cuando el paciente finaliza la inspiración, el tórax queda con un gradiente de presión relativamente inverso y el retorno venoso se disminuye al máximo. Entonces, anulando esto, lo que se hace es maximizar el retorno venoso hasta el punto de que no tenga ninguna especie de resistencia y evalúa qué tanto se aumenta con alguno de los métodos de validación externa, qué tanto se aumenta el gasto cardíaco. Un aumento del más del 10% con esta test de oclusión durante 15 segundos, que es la pausa que debemos hacer para que esté adecuadamente medido, nos podría catalogar un paciente como respondedor o no respondedor a volumen. Aquí les puse el contra del 5% porque depende del método con el que lo utilicemos. Entonces, con un método como el análisis de contorno de onda de pulso pueden ser 5%, pero con métodos como el ecocardiograma, ese 5% puede ser tan imperceptible que no es fácilmente detectado. En cuanto a la variabilidad de la cava, tenemos que tienen una correlación directa con las presiones de la aurícula derecha. Entre más alta esté la presión de la aurícula derecha, más distendida está la cava y menos va a ser su variabilidad. De acuerdo a si está en espontáneo o está en controlado, la cava se va a distender o se va a colapsar. Ahora, esta sensibilidad especificidad que les pongo acá es para estas cifras que están acá, o sea, para detectar quién tiene distensión o congestión venosa.
Si nos vamos a ver la respuesta a volumen netamente en este campo, el área bajo la curva cae cerca al 0.7 y hace que no sea el más fidedigno ni el mejor por X cantidad de cosas, la variabilidad interoperador, la dificultad para la medición y todas las otras cosas que puedan inferir en esto. Entonces, la podemos usar, sí, nos orienta, pero no es la mejor. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer un test de volumen? Vamos a ver qué cambios hay en el gasto cardíaco después de administrar un bolo de 4 cc por kilos en 10 minutos. ¿Por qué este volumen? Porque volúmenes más pequeños no me van a detectar la gran mayoría de respondedores a volumen que están críticamente enfermos. Sí, está escrito el Mini Fluid Challenge de con 100 mililitros en un breve periodo de tiempo, entre 2 a 5 minutos, pero pasa que volúmenes más pequeños me van a dejar muchos pacientes por fuera. Entonces, siempre se debe hacer la medición al finalizar la infusión y tenemos que recordar que máximo en 10 minutos los efectos de ese bolo van a estar completamente diluidos y revertidos. No se debe modificar la PVC. Si la PVC sube más de 3 milímetros de mercurio, ese paciente no tolera y debemos restringir la reanimación con volumen en él. Y debemos esperar que haya más de 10% del cambio en el gasto cardíaco. Ya podemos integrar todos los elementos que tenemos de la charla. Entonces vemos si el paciente tiene algún gatillo o algún desencadenante para la prueba de volumen. Si no la tiene, piense, espere, reevalúe. Si el paciente los tiene, evalúe la respuesta a fluidos. Si no responde a fluidos, piense en otra intervención, vasopresores tempranos, X, Y, etc. Si el paciente responde a fluidos, mire cuál es la efectividad y administre la carga. Entonces, sube el gasto cardíaco con cambios mínimos en las variabilidades de precarga. Bueno, esta es la respuesta óptima a fluidos, continúela. Eleva presiones, pero el gasto cardíaco está igual, se puede continuar, pero con discreción. Si eleva el gasto cardíaco y aumenta las presiones, debe tenerse mucho más cuidado y posiblemente ya debe estarse saliendo de la casilla de los respondedores a volumen. Y si definitivamente ni aumenta el gasto cardíaco y no tolera el aumento de las presiones, lo mejor es parar ahí la expansión de volumen. ¿Listo? Y esto era lo que traía para compartirles. Estos mensajes son para llevar a la casa. Recordemos que la reanimación hídrica no debe realizarse a ciegas. Tenemos muchos elementos, tanto básicos como avanzados, para llevar a cabo las mediciones, entonces no está bien que no los utilicemos. Siempre que utilicemos una medida, debemos conocer sus falencias y sus fortalezas, ya que dejar un paciente hipervolémico o con sobrecarga también es contraproducente. No se nos puede olvidar que la efectividad de la fluidoterapia depende de muchas cosas y que los resultados pueden ser inconsistentes, especialmente si lo hacemos a ciegas. Tenemos un tipo de fluido para cada perfil clínico y, sobre todo, no olvidar que ningún indicador de respuesta a volumen o de medidas estáticas es perfecto.